Capítulo 3. Selección y calificación de la importancia de los desenlaces. Considerando que las recomendaciones no se pueden formular con base en la información acerca de un único desenlace, y que el proceso de decisión involucra siempre un balance entre riesgos y beneficios, los autores de las revisiones sistemáticas harán más útiles sus revisiones al buscar o evaluar un rango amplio de desenlaces que permitan la toma de decisiones en salud. Muchas, o incluso la mayoría de las revisiones sistemáticas fallan en abordar desenlaces claves, especialmente los riesgos asociados a una intervención. 1. Por el contrario, para formular recomendaciones sensibles, los panelistas de una guía deben considerar todos los desenlaces que son importantes o críticos para los pacientes al momento de la toma de decisiones. Adicionalmente, deben poner en consideración desenlaces que resulten importantes para otros, incluyendo los recursos pagados por terceros, las consideraciones de equidad, el impacto sobre los cuidadores y el impacto en salud pública, por ejemplo, diseminación de infecciones o la resistencia antibiótica. La decisión acerca de los desenlaces debe ser tomada por los desarrolladores de las guías, basándose en cuál desenlace es importante y no en cuáles desenlaces son medidos, y para cuáles se encuentra disponible la evidencia. Si no hay evidencia disponible para un desenlace importante, esto se debe reconocer y no ignorar dicho desenlace. Como la mayoría de revisiones sistemáticas no resumen la evidencia para todos los desenlaces importantes, los paneles de las guías deben utilizar múltiples revisiones sistemáticas de diferentes fuentes o deben llevar a cabo sus propias revisiones, o por el contrario actualizar las existentes. 3.1. Pasos para considerar la importancia relativa de los desenlaces. Los desarrolladores de las guías deben, y se alienta a los autores de revisiones a, especificar todos los desenlaces potencialmente importantes para los pacientes como el primer paso en sus esfuerzos. Los desarrolladores de las guías también harán una clasificación preliminar de la importancia de estos desenlaces. GRADE establece 3 categorías para los desenlaces de acuerdo a su importancia para la toma de decisiones. Críticos importantes, pero no críticos de importancia limitada. Los desenlaces críticos e importantes serán los que soporten las recomendaciones en las guías, por el contrario, los terceros en la mayoría de situaciones no lo serán. Clasificar los desenlaces de acuerdo a su importancia relativa contribuye a concentrar la atención en aquellos desenlaces que se consideran más importantes, y a resolver o clarificar las divergencias que existan. La tabla 3.1 brinda un resumen de los pasos para considerar la importancia relativa de los desenlaces. Tabla 3.1. Pasos para considerar la importancia relativa de los desenlaces. Paso ¿qué? ¿Por qué? ¿Cómo? Evidencia. Paso 1. Clasificación preliminar de los desenlaces como críticos, importantes, pero no críticos o de baja importancia, antes de revisar la evidencia. Con el fin de concentrar la atención en aquellos desenlaces que son considerados como los más importantes al momento de buscar y resumir la evidencia, y para resolver y aclarar las discrepancias. Realizando una revisión sistemática de la literatura relevante. Preguntando a los miembros del panel y los posibles pacientes o miembros del público para identificar los desenlaces importantes, juzgando la importancia relativa de los desenlaces y discutiendo las diferencias. Estos juicios idealmente se sustentan mediante una revisión sistemática de la literatura, concentrándose en lo que la población blanco considera desenlaces críticos o importantes para la toma de decisiones. La literatura acerca de los valores, preferencias o utilidades se utiliza usualmente en estas revisiones, que por naturaleza deben ser sistemáticas. Paso 2. Reevaluación de la importancia relativa de los desenlaces después de revisar la evidencia. Para asegurar que los desenlaces importantes identificados durante la revisión de la evidencia, que inicialmente no se consideraron, sean incluidos. Y para reconsiderar la importancia relativa de los desenlaces importantes a la luz de la evidencia disponible. Solicitando a miembros del panel, y si resulta relevante a los pacientes y miembros del público, que consideren la importancia relativa de los desenlaces incluidos en el primer paso y todos los desenlaces adicionales derivados de la revisión de la evidencia. Experiencia de los miembros del panel y otros informantes y revisiones sistemáticas acerca del efecto de la intervención.
Paso 3. Juzgando el balance entre desenlaces de salud deseables y no deseables de una intervención para contribuir a la formulación de las recomendaciones y determinar la fuerza de la recomendación, invitando a los miembros del panel a realizar el balance entre los desenlaces deseables e indeseables, utilizando un marco de transición entre evidencia y recomendación, que incluye tablas de resumen de hallazgos o perfiles de evidencia, y si es relevante, basados en un análisis de decisión. Experiencia de los miembros del panel y otros informantes, revisiones sistemáticas de los efectos de una intervención, evidencia del valor atribuido por la población blanco a los desenlaces clave, de ser relevante y estar disponible, y análisis de decisión y evaluaciones económicas, de ser relevantes y estar disponibles. Alternativamente, la experiencia colectiva de los miembros del panel, los pacientes y el público puede ser usada empleando métodos transparentes para documentarla y tenerla en consideración. Santeso 2012. Los desarrolladores de las guías deben primero considerar si los beneficios particulares en salud y los riesgos de la terapia son importantes para tomar decisiones acerca de la estrategia óptima de manejo, o si son de importancia limitada. Si el panel cree que un desenlace en particular es importante, entonces se debe considerar si el desenlace es crítico o solamente importante, mas no crítico. Para facilitar la calificación de los desenlaces de acuerdo a su importancia, los desarrolladores de las guías deben asignar un puntaje numérico en escala del 1 al 9, 7 a 9, crítico, 4 a 6, importante, 1 a 3 de importancia limitada, para distinguir entre las categorías de importancia. En la práctica, para generar una lista de desenlaces relevantes, se pueden utilizar los siguientes tipos de escalas. El primer paso para la calificación de la importancia de los desenlaces debe ocurrir durante el protocolo de la revisión sistemática o, cuando el panel de la guía apruebe las preguntas que deben ser evaluadas en la guía. Por tanto, se debe realizar antes que se complete el protocolo. Cuando la evidencia se encuentre disponible, se debe reevaluar la importancia para asegurar que desenlaces importantes, identificados durante la revisión de la evidencia que no fueron incluidos previamente, sean incluidos, y que a la luz de la evidencia se reconsidere la importancia relativa de los desenlaces establecidos previamente. Es posible que no exista asociación entre el desenlace y la intervención de interés, lo cual soporta no considerar más ese desenlace. El panel de la guía debe considerar la posibilidad que en algunas circunstancias la importancia de un desenlace, por ejemplo, un efecto adverso serio, podrá hacerse evidente únicamente después de que se escriba el protocolo, o que se revise la evidencia, o que se lleve a cabo el análisis, y por tanto se deben tomar acciones apropiadas para incluirlo en las tablas de evidencia. Ejemplo 3.1. Jerarquía de los desenlaces de acuerdo a la importancia al momento de evaluar el efecto de los Deltavivir en pacientes con influenza H5N1. La mortalidad en los pacientes afectados por H5N1 puede ser tan alta como del 50%. Los pacientes generalmente se encuentran con compromiso respiratorio severo y requieren soporte ventilatorio. Se sospecha que las complicaciones de un medicamento potencialmente útil, el oseltamivir, son de naturaleza neurológica temporal y otros efectos adversos como las náuseas ocurren durante el tratamiento. Ejemplo 3.3. Reevaluación de la importancia relativa de los desenlaces. Consideremos, por ejemplo, una intervención de tamizaje cribado, como es el tamizaje de aneurisma de aorta abdominal. Inicialmente, es probable que el panel de la guía considere como desenlace crítico el impacto de la intervención en la mortalidad por cualquier causa. Digamos, sin embargo, que el resumen de la evidencia establece una reducción importante de la mortalidad por causas específicas de aneurisma de aorta abdominal, pero no logra establecer de forma definitiva una reducción en la mortalidad por cualquier causa. La reducción de la mortalidad por causas específicas se puede juzgar lo suficientemente convincente que aún en ausencia de reducción del riesgo de mortalidad por cualquier causa, que puede ser indetectable por el error aleatorio derivado de otras causas de muerte, el tamizaje claramente vale la pena. La mortalidad por cualquier causa, entonces, se convierte en menos relevante y deja de ser un desenlace crítico. La importancia relativa de los desenlaces debe considerarse cuando se determina la calidad global de la evidencia, que puede depender de cuáles desenlaces se calificaron como críticos o importantes, ver calidad, y juzgando el balance entre los beneficios y los riesgos de una intervención al momento de formular las recomendaciones, ver el capítulo de la evidencia a las recomendaciones.
Solo los desenlaces considerados críticos, calificados de 7 a 9, son los principales factores que influyen en la recomendación, y se utilizarán para determinar la calidad global de la evidencia que soporta la recomendación. 3.2. Influencia de la perspectiva. Es probable que la importancia de los desenlaces varíe dentro o a través de las culturas, o cuando es visto desde la perspectiva de la población blanco, por ejemplo, pacientes o el público, clínicos o generadores de políticas públicas. La diversidad cultural por lo general influye en la importancia relativa de los desenlaces, particularmente cuando se desarrollan recomendaciones para una audiencia internacional. Los paneles de las guías deben decidir cuál perspectiva van a tener en cuenta. A pesar que los diferentes paneles pueden elegir tomar diferentes perspectivas, por ejemplo, aquella perspectiva de pacientes individuales o de un sistema de salud, la importancia relativa otorgada a los desenlaces en salud debe reflejar la perspectiva de los afectados. Cuando la audiencia blanco de una guía son los clínicos y los pacientes que ellos tratan, la perspectiva por lo general sería la del paciente. Ver capítulo de la evidencia. Las recomendaciones que aborda el aspecto de la perspectiva desde el punto de vista del uso de los recursos. 3.3. Uso de la evidencia en la calificación de la importancia de los desenlaces. Los desarrolladores de las guías idealmente deben revisar la evidencia o conducir una revisión sistemática de la evidencia, en relación con los valores y preferencias de los pacientes acerca de la intervención bajo evaluación en la pregunta, con el fin de informar la calificación de la importancia de los desenlaces. Revisar la evidencia proporciona al panel una noción acerca de la variabilidad de los valores de los pacientes, la experiencia de los mismos con respecto a los efectos adversos y el peso atribuible a los desenlaces deseables versus indeseables. En ausencia de dicha evidencia, los miembros del panel deben usar su experiencia previa con la población blanco, asumiendo los valores y preferencias relevantes. 3.4. Desenlaces alternativos, sustitutos. No es infrecuente que los desenlaces más importantes para los pacientes pasen desapercibidos o no sean evaluados. Cuando los desenlaces importantes son relativamente infrecuentes, u ocurren en períodos de tiempo prolongados, los investigadores por lo general eligen medir desenlaces alternativos, sustitutos o subrogados de esos desenlaces. Los desarrolladores de las guías deben considerar los desenlaces subrogados únicamente cuando la evidencia de los desenlaces importantes para la población no existe. Cuando este es el caso, deben especificar los desenlaces importantes y, si es necesario, los subrogados utilizados para sustituir dichos desenlaces importantes. Los desarrolladores de las guías no deben enumerar los desenlaces alternativos, subrogados, por sí mismos como medidas de los desenlaces. La necesidad de sustituir un subrogado generaría en últimas la disminución de la calidad de la evidencia debido a evidencia indirecta, ver el capítulo Calidad de la evidencia. Los desenlaces seleccionados por el panel deben ser incluidos en un perfil de evidencia, a pesar de que exista o no evidencia disponible acerca de ellos, ver el capítulo Resumen de la evidencia, es decir, una línea vacía en un perfil de evidencia puede ser informativa ya que identifica vacíos de investigación.